Muchas gracias a todos los participantes por acoger esta invitación. Esperamos sea de su agrado. Entonces, pues vamos a entrar en materia. El tema de hoy es el chiller. Seleccione el chiller correcto para su proceso de enfriamiento. ¿Qué es un chiller? Un chiller es una máquina frigorífica cuya finalidad principal es remover el calor de un fluido. El término viene del inglés chill, que significa enfriar, y ha sido adaptado en español como referencia al enfriamiento de los líquidos, principalmente al agua. Bueno, para poder hacer la selección del chiller, lo primero es el estudio de cargas, conocer la aplicación, para qué se requiere el chiller. Recolectar todas las fichas técnicas de requerimiento de los fabricantes de los equipos de proceso. Si no se cuentan, igualmente necesitamos saber las temperaturas requeridas de entrada, salida y los caudales. Si son varios usuarios, el chiller se debe calcular con la menor temperatura requerida de agua. Si hay usuarios que tienen un requerimiento de agua más caliente, pueden hacerse unos arreglos en la línea del usuario para que no tenga que pasar toda el agua por el chiller, sino que se hace una mezcla para esos usuarios. Digamos, esto ayuda a la optimización de energía. Y por último, se debe hacer un estudio de cargas completo, digamos, la simultaneidad de todos estos usuarios. Como un ejemplo, acá tenemos un estudio de cargas de un perfil de carga para una planta de lácteos. Normalmente los perfiles de carga pues, son un poquito más asimétricos. En esta planta como tal tenían una producción exactamente igual, digamos un cronograma de producción igual para todos los días, por eso el perfil diario no cambia. Acá podemos ver que la carga tiene un pico máximo y tiene unas cargas que van a estar como un poquito de más trabajo y tiene un horario de 4 horas donde no se va a tener requerimiento de enfriamiento en ningún proceso. Entonces, si nosotros no tenemos ningún sistema para poder acumular agua helada, necesitamos dimensionar el chiller en el pico de carga. Pero pues si se dan cuenta, puede ser un pico de unos minutos y dimensionar el chiller para esta capacidad, pues va a hacer que el equipo sea muy grande y asimismo la inversión inicial. Adicionalmente, la mayoría del tiempo va a trabajar en carga parcial, lo que no es recomendable por temas más de eficiencia. Entonces, la recomendación, digamos, en las plantas de lácteos, ellos manejan bancos de hielo que se complementan con chiller, o incluso si el proceso no tiene estos horarios de apagado completo, se necesitaría varios chillers trabajando, porque digamos que los bancos de hielo requieren un tiempo para la producción de hielo, más de 10 horas. Entonces, en este caso, lo que se trabajó fue que se dimensionaba un banco de hielo para trabajar esta carga pico en la parte superior y se trabajó un chiller para trabajar en este punto de operación eh, las cargas. Con eso, cuando el chiller está trabajando, en este punto se puede entrar a trabajar la producción del banco de hielo y el chiller sigue trabajando para mitigar estas cargas y al final pues todos los equipos se pueden apagar y cuando entra pues entra la operación del agua que tengo fría ya de la acumulación del banco de hielo junto con el chiller para poder lograr estos picos de carga. A continuación vamos a hacer un ejemplo de cómo es un cálculo de carga térmica. Entonces, el ejemplo consiste en lo siguiente. Se cuenta con una máquina de hielo que puede llegar a producir 60 toneladas métricas de hielo al día si se le suministra agua fría de 5 grados centígrados. La temperatura de agua disponible es 25 grados centígrados para esta aplicación. Entonces, lo primero es sacar el caudal másico. Como ya tenemos el requerimiento de 60 toneladas métricas, ya tenemos la masa, que serían 60.000 kilogramos en 24 horas. Vamos a trabajar con unidades de kilocaloría hora, por lo que vamos a necesitar el flujo másico en kilogramos hora. Si lo hacemos con kilovatios, tenemos que trabajarlo por segundo. Entonces, en este caso, la división de los 60.000 en 24 horas son 2.500 kilogramos hora. La carga térmica se rige por la siguiente fórmula. El caudal másico por el calor específico del fluido que quiero refrigerar por el diferencial de temperatura. Entonces, el caudal másico ya lo calculamos, es 2.500 kilogramos hora.
El calor específico del agua es de una kilocaloría por kilogramo por gramo centígrado para la condición de 4 grados centígrados. Entonces, digamos, para una aproximación es muy bueno esta fórmula es muy sencilla por el conocimiento del C sub P. Y el diferencial de temperatura es simplemente la diferencia entre el agua disponible, la temperatura de agua disponible, versus la salida que necesita. Entonces sería de 25 menos 5, o sea, 20 grados centígrados. Entonces la carga térmica son 50.000 kilocalorías hora, que equivale a 16.53 toneladas de refrigeración. Esa manera de ejemplo para que lo tengan un cálculo rápido y ustedes van a manejar de pronto otras temperaturas, otras concentraciones de pronto de salmueras, pues ya pueden consultarnos a nosotros para que hagamos el cálculo más preciso. Aplicaciones. ¿En qué se utilizan los chillers? Bueno, principalmente se utiliza en sistemas de aire acondicionado y climatización, en aplicaciones industriales, sistemas de RSW, que son enfriamientos de agua de mar, y distritos térmicos, que tiene que ver con también el segmento de aire acondicionado y climatización. Entonces, para el aire acondicionado y climatización, se usan enfriadores que utilizan agua helada como refrigerante. En la industria hay muchos paquetes chiller estandarizados. Estos paquetes chiller normalmente están hechos para estas aplicaciones de aire acondicionado y climatización. Estos paquetes trabajan normalmente con un diferencial de 5, reciben agua de 12 grados centígrados y devuelven agua de 7 grados centígrados a todo el sistema y manejan un diferencial cercano de 5 grados, o sea, de 12 a 7. Incluso también para la temperatura de evaporación, pues ya depende de cada uno de los fabricantes. Son bastante utilizados a nivel mundial porque son lo mejor para las aplicaciones que son grandes, por ejemplo, en centros comerciales, en hoteles, en edificios de oficinas. Adicionalmente, son una alternativa mucho mejor para el medio ambiente que poner, digamos, unidades mini split con una unidad centralizada, con una unidad condensadora centralizada, digamos, punto a punto, debido a que estas unidades pues tienen refrigerantes que pueden afectar el efecto invernadero, o sea, el calentamiento global. En cambio acá, digamos que se centraliza en una única unidad y finalmente todo lo que recorre el sistema va a ser el agua, entonces, digamos, los riesgos de poder tener una fuga que al final afecte el medio ambiente, pues son minimizados. Y por otro lado, tener un sistema centralizado que haga un control preciso del agua enfriada ayuda a que yo tenga también un control preciso de la temperatura en las áreas. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, en la industria médica, que necesitan unos rangos de temperatura muy estables. Es lo que se utiliza, chiller, para estas aplicaciones. Acá tenemos un esquema de cómo se hace una aplicación para aire acondicionado. Entonces acá tenemos lo que sería como un edificio de oficinas. El paquete chiller, si es por aire, normalmente lo ponen en los techos. Tenemos una bomba que va a recircular todo el refrigerante secundario, que sería el agua o el glicol. En este caso se maneja agua. Tenemos pues todos los usuarios. Hay fan coils, hay enfriadores de aire, unidades mini split, pueden haber unidades manejadoras de aire. Entonces, pues digamos que los sistemas están dimensionados para atender todos estos usuarios. Cada uno de los usuarios se le puede poner una válvula de balance para que regule preciso el flujo que pasa por ahí, pudiendo tener un mejor control y optimización de la energía en cada una de las áreas, porque normalmente pues las áreas son diferentes. El agua está trabajando en un circuito que es un circuito cerrado, no hay un desperdicio. Tenemos un tanque de expansión, puede ser con membrana, puede ser abierto. Digamos que ahora se utilizan los de tipo membrana para poder compensar las diferencias de temperatura y las sobrepresiones que pueda generar por los cambios de temperatura en las líneas. Entonces, bueno, también tenemos una climatización de tipo industrial, que el concepto es prácticamente el mismo al que vimos anteriormente. Sin embargo, hay cambios de pronto en lo que corresponde al sistema. En las manejadoras de aire pues son de tipo industrial, ya se manejan también difusores de aire, enfriadores de aire también industriales.
Algunas aplicaciones requieren temperaturas de aire de 5 grados centígrados para cumplir protocolos sanitarios. Entonces, en este caso, pues no se utiliza tanto el agua, sino ya se le hace una adición o se le utilizan salmueras propilenglicol. O puede ser aire dependiendo de las temperaturas. Si el requerimiento sanitario de la planta es de 12 grados, se puede manejar agua. Entonces, aquí es el mismo concepto, se tiene un enfriador, un chiller, digamos, esto va acompañado de una parte que corresponde al sistema de refrigeración. Tenemos los enfriadores de aire, las manejadoras de aire y las válvulas de balance. Es el mismo concepto, un circuito cerrado con tanque de expansión, puede ser así tipo pulmón, o los nuevos que son de tipo membrana. Ahora, digamos, en la aplicación industrial, pues hay cientos de aplicaciones. Principalmente es para atender lo que corresponde a líneas de proceso. Entonces, digamos, en la industria cervecera están las líneas de proceso, lo que son los enfriadores de mosto, los enfriadores de maduración, de fermentación. Entonces, digamos, en esta industria se utiliza muchísimo chiller, lo mismo la industria embotelladora en todo lo que corresponde a las líneas de proceso, a los enfriamientos de jarabe, en la industria láctea, los chillers de recepción, de mezcla puede ser de yogures, de productos, los pasteurizadores. Asimismo, en la industria agrícola. En la industria agrícola se utiliza para detener el proceso de maduración de los vegetales o las frutas. Digamos que acá hay que tener cuidado porque no todos los productos agrícolas permiten pues un enfriamiento directo de agua porque pues hay unos que son muy susceptibles a la humedad y se pueden dañar los productos, por ejemplo, digamos los cítricos. Pero hay muchos que sí lo aceptan y que permite que su calidad se mantenga prácticamente desde post cosecha hasta que están las vitrinas de los dispensadores, ¿cierto? Adicionalmente, también hay hidrocooler que enfrían en el proceso de congelación antes de entrar a los IQFs, cuando hay líneas que utilizan agua hervida para poder esterilizar las verduras. En la industria avícola y en la pesca también hay enfriamiento directo de producto, lo que corresponde a los rechillers o también los RSW, que ayudan a conservar, pues, primero la cadena de frío y segundo, a retener, pues, los líquidos y detener, pues, también el proceso de posmuerte, ¿no? Adicionalmente, en la industria plástica, lo que corresponde a las inyectadoras de plástico, lo que es los soplados extruidos, necesitan agua helada. Industria gráfica, los rollos templados se calientan por la fricción. La industria de corte láser, la industria cosmética, la industria de gases industriales, el enfriamiento de aire comprimido. Esto es para ayudar a la eficiencia. Bueno, ahora pasamos a lo que corresponde a sistemas ROCW. Digamos que tiene una distinción un poquito aparte porque digamos que también es una aplicación que se utiliza de agua fría para barcos y también para la recepción de pesca en procesamiento. Entonces, por lo que es, digamos, agua de mar y por lo que es, también hay aplicación de barcos, lo tenemos separado. Maneja un diferencial de temperatura cercano a 1 grado centígrado. Esto principalmente también porque el enfriamiento se hace paulatino. Entonces maneja unos flujos muy altos de agua para que mejore la transferencia que se le da al pescado y pues asimismo el enfriamiento del pescado va a ser más rápido. Acá tenemos un esquema de unos barcos, unos proyectos que instalamos. Acá tenemos un chiller. Este chiller está fabricado en titanio para poder manejar el agua de mar. La condensación también se hace con agua de mar. Esto de acá corresponde ya al circuito de agua de mar, que son las cubas de recepción. Entonces acá se recircula, se hace el intercambio y aquí mismo se descarga el pescado y se almacena para poder transportarlo pues, en el mar y llegar a la planta. Acá tenemos un compresor de tipo tornillo para esta aplicación. Bueno, vamos a hacer como unas clasificaciones de chiller. Entonces, ¿qué tipos de chiller hay? Primero, los clasificamos por subsistema de refrigeración. Entonces, hay en expansión seca o directa, inundado por gravedad o recirculado. Y pues una combinación de unos de estos, pero principalmente vamos a hablar de estos tres. Entonces, en los chillers de expansión seca, son los que más se ven, digamos, en la industria comercial y en los paquetes chiller, principalmente
se trabaja con refrigerantes freones. Acá tenemos el líquido que viene de alta presión. Se hace una expansión. Acá en esta parte tenemos el líquido mezclado con gas. Y pues acá ya se hace el intercambio térmico con el fluido a refrigerar. Es en expansión seca porque la idea es que al final, a la salida, tengamos un vapor sobrecalentado. Esto se logra con un bulbo, monitoreamos la temperatura de salida para que esté por encima pues, de la saturación de la entrada, ¿cierto? De la presión que se maneja. Acá tenemos como ejemplo pues, la válvula termostática, que es la que más se usa tradicionalmente, pero ahora se han venido implementando válvulas electrónicas, incluso motorizadas. Acá en esta imagen, que es una imagen de un chiller en expansión directa, acá está manejándose el refrigerante amoníaco. Tenemos es una válvula motorizada. Pues para el control de la válvula motorizada se tiene acá un sensor de temperatura y un sensor de presión. Normalmente estos sistemas pues manejan un diferencial de 5 grados centígrados, digamos, entre el líquido y la temperatura de salida. Acá puede ser de 5 a 7 grados. Sin embargo, no puedo tener un enfriamiento de agua, digamos, con un diferencial bajo. Digamos, hay requerimientos que requieren un diferencial muy bajo. No lo puedo tener porque igual acá necesito una temperatura de 5 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, si yo estoy enfriando en 0 grados centígrados todo y necesito el agua digamos, de 4 a 0, con la salida de 4 ya no logro que acá tenga los 5 grados que requiero para tener una seguridad a mi sistema. Entonces, digamos que tiene esa limitante el sistema, pero pues para la mayoría de aplicaciones funciona y pues en realidad es el más instalado a nivel mundial porque, como dije, pues los paquetes chiles lo tienen y pues esto atiende todo lo que corresponde a la climatización, ¿cierto? Ya en la parte un poquito más industrial se maneja el chiller inundado. El chiller inundado asimismo pues recibe el líquido de alta, hace la expansión, pero la expansión no entra directamente al intercambiador, sino que va a un recipiente. Este recipiente pues ya está a baja presión y baja temperatura y el líquido se alimenta al intercambiador por gravedad. El retorno acá no es un retorno sobrecalentado, es un líquido saturado. De hecho, puede haber una mezcla también de líquido todavía con gas. Y acá en este recipiente vuelve y se hace la separación de líquido-gas para que el gas se vaya únicamente al sistema de compresores y pues así proteger los equipos. En este caso, como si no tengo el limitante de que tenga que tener acá vapor sobrecalentado, el enfriamiento puede hacerse muy cercano al punto, el diferencial de temperatura entrada-salida puede ser muy cercano entre sí. Acá tenemos un ejemplo pues, de una instalación donde se ve el tanque y el control y la alimentación por gravedad. Vemos que una como variación de este sistema inundado es el sistema recirculado. Esto se maneja sobre todo cuando tengo varios usuarios o capacidades de pronto muy grandes o varios usuarios en una planta, digamos, de proceso que tiene usuarios regados físicamente en la planta. Entonces conviene más bien centralizar la parte de baja y enviar con una estación de bombeo el líquido subenfriado a todos los usuarios. La tasa de recirculación pues va a depender un poquito de la aplicación, pero principalmente acá tengo es líquido ya de baja presión. La presión, digamos, está por encima del requerimiento únicamente por lo que da una bomba. Esta válvula en realidad es una válvula que regula el flujo, entonces para poder determinar la tasa que va a pasar acá de recirculación, es simplemente una válvula como de control, pero regulas el flujo porque ya la expansión se había hecho en el tanque recirculador. Y asimismo acá devuelve una mezcla de líquido y gas nuevamente al recirculador. Acá tenemos un ejemplo de la instalación donde básicamente se ve que únicamente montamos esta válvula de regulación, pero pues hay un control ya más cerca de la estación de bombeo, ¿no? Ahora, también vamos a clasificar los chillers por la tecnología del intercambiador o por el carácter constructivo del intercambiador. Entonces, hay chiller de casco y tubos, placas, casco y placas semiabiertas y serpentín. Digamos, esto es lo que más se utiliza a manera industrial.
digamos que hay utilización de placas de intercambiadores de tubo-tubo, o sea que es un tubo y contiene otro. De pronto las cisternas que tienen un serpentín en chaqueta en la parte exterior o camisa, pero digamos que para efectos de eficiencia y para capacidades más grandes y tradicionalmente se utilizan más estos. Entonces, empezamos con el intercambiador casco y tubos. Como intercambiador es el equipo que más se encuentra en la industria. Digamos que para chiller específicamente, pues ya es el que se venía trabajando tradicionalmente. Sin embargo, la tecnología ha migrado al siguiente intercambiador, que es el de placas, que ya lo vamos a ver, ya, debido pues, a ciertas ventajas, pero sin embargo, todavía se utiliza, todavía es muy utilizado y todavía se encuentra en muchas empresas, todavía se maneja. Entonces, consiste en una estructura de tubos que van dentro longitudinalmente del intercambiador y en el exterior hay un casco de mayor diámetro, o sea, puede ser una tubería, un tanque de mayor diámetro. Ese es el carácter constructivo. El tema, el Tubular Exchange Manufacturers Association, es digamos, la asociación que regula todo lo que corresponde a la fabricación de estos tanques, o sea, es los que hacen la normativa. Entonces, ellos dan los criterios tanto de espesores mínimos, de materiales y de configuraciones internas. Entonces, ellos muestran, digamos que esto permite muchas opciones y ellos muestran todas esas opciones y hacen una clasificación. Digamos que para chiller, pues hay varias que aplican y ya las vamos a explicar. El intercambio, ¿cómo sucede? Entonces, digamos, en este caso tenemos los cabezales, la carcasa y los tubos. Entonces, el refrigerante, el líquido a refrigerar, el agua, entra entonces por la línea, por los cabezales laterales y se va por dentro de los tubos. Acá tenemos un deflector que no permite que el agua pase derecho, sino que tenga que atravesar los tubos. Y el refrigerante entra por el lado del casco y sale, y entra y por acá sale, por la parte de afuera para devolverse al sistema. Digamos que esto también puede ser al revés, también puede ir el refrigerante por el casco y el agua perdón, el agua por el casco, el refrigerante por los tubos, pero pues tradicionalmente este es el que más se encuentra. Adicionalmente se ponen unos deflectores para, primero, aumentar el tiempo de retención en la transferencia y segundo, para crear una turbulencia. Entonces, esa turbulencia me va a mejorar el coeficiente de transferencia y el intercambio para el enfriamiento. Bueno, adicionalmente del haz de tubos y de los cabezales, también se tiene una placa tubular, que es el soporte de los tubos. Tenemos una fotografía de un casco y tubos inundado. El siguiente intercambiador es el intercambiador de placas. Entonces, el intercambiador de placas es un intercambiador que tiene una mayor eficiencia y precisamente por eso y porque también ocupa menos espacio, ha venido desplazando al intercambiador casco y tubos, que es el que normalmente se encontraba. Entonces, el intercambiador de placas, ¿cómo consiste? Consiste en una serie de placas que van en un frame. Las placas, en este caso, pues maneja juntas y la idea es que se vaya intercalando el fluido a refrigerar con el refrigerante. Entonces, el área de transferencia es muy amplia y por los espesores y por la longitud, pues podemos manejar mucha más eficiencia en la transferencia y asimismo un diferencial un poco mayor de temperatura. Las partes son también tiene un frame fijo y un frame móvil. La ventaja es que este frame móvil pues me va a permitir a mí poder desarmarlo completamente y hacerle un mantenimiento, hacer una limpieza, digamos, mecánica completa. Y adicionalmente me va a permitir, si yo tengo un intercambiador y el día de mañana aumenta mi requerimiento de capacidad de la planta, entonces, yo puedo hacer una ampliación simplemente poniendo más placas y más placas, y entonces es muy, muy flexible. Digamos, como desventaja comparado con el intercambiador casca y tubos, es que maneja presiones de diseño y temperaturas
más limitadas, maneja más limitadas, pero sin embargo para todas las aplicaciones que corresponden a chiller están dentro de un rango más que suficiente. Entonces por eso es el ideal para estas aplicaciones. Las placas tienen unos labrados, entonces tienen como uno que le llaman una distribución. Esto depende de cada fabricante y también cada fabricante tiene varias alternativas dependiendo pues la aplicación que yo voy a tener. Entonces ellos hacen una distribución, hacen unos caminos de distribución para que el agua baje homogéneamente. Adicionalmente tienen lo que corresponde al área de transferencia, a la superficie de transferencia que tiene también unos labrados. Estos labrados se hacen por dos razones. Uno, para aumentar la turbulencia, así mismo como en el caso anterior aumenta la transferencia. Entonces, el agua pues va a tener una turbulencia y mejora la transferencia. Y adicionalmente, también el labrado permite que resista más presión, entonces tiene esas dos funciones. Esta es una alternativa del intercambiador de placas que vimos anteriormente. Este intercambiador de placas tiene unos empaques, unos gaskets. La diferencia con este intercambiador de placas soldadas o braced es que este intercambiador no maneja empaques. En realidad lo que hacen para la construcción de este intercambiador es que ponen las placas y entre, digamos, dos placas de acero inoxidable ponen una lámina de cobre y luego esta lámina de cobre la funden para que esa soldadura de cobre haga el sello. Lógicamente, pues, debido al manejo del cobre, pues no se puede manejar con amoníaco. Sin embargo, también hay unas que hacen de acero inoxidable para el manejo con amoníaco. Pero esto es muy eficiente, en sus caracteres de eficiencia es muy eficiente, es muy económico, entonces es bastante aplicado también en las aplicaciones de chiller paquetizados. Entonces tiene mucho rango de aplicación. ¿Qué limitantes tiene? Las limitantes es que como no tiene gasket y es totalmente soldado, pues su capacidad es fija. Para el tema de limpieza solo se puede hacer con limpieza química y cuando se daña, pues hay que hacer el reemplazo. Si bien pues es robusto, aguanta muy buena presión y su tiempo de vida es superior a los 10 a 15 años. Bueno, acá el propósito pues, de este diagrama es mostrar un poquito cómo son los flujos dentro del intercambiador. Pues ya vimos que cada placa hace un intercambio intercalado, pero tenemos unos intercambiadores que son de un paso. Entonces, esos de un paso son para un diferencial de temperatura entrada-salida del fluido a refrigerar de 5 hasta 10 grados. Entonces, es como decir que yo quiero enfriar el agua de 10 a 0, ¿sí? Lo hacen con un solo paso. Pero si yo necesito ya llegar a 15 o a 20 grados, no lo voy a hacer con un solo paso porque no me da la retención y el área para poder hacer el enfriamiento. Entonces, para eso existen los chillers que hacen dos pasos. Entonces, los chillers que hacen dos pasos lo que hacen es que detienen el flujo del agua y hay una placa que hace esa detención y hace el cambio de sentido para que haga un segundo paso el fluido dentro, entonces él se estrella contra la placa y hace un fluido, hace un cambio de paso y esto permite que el diferencial que se trabaje sea mayor. Hay algunos que también tienen algunos bypasses para poder hacer funciones de calentamiento y enfriamiento, como en los pasteurizadores, pero pues para aplicación de chiller no se manejan tanto. Básicamente, volviendo a esta imagen, esa placa que hace el cambio tiene cerrado este orificio que es donde pasan los fluidos. También se cuenta con el intercambiador casco y placas. El intercambiador casco y placas es una fusión de los dos anteriores, del intercambiador casco y tubos junto con el de placas. Entonces, internamente, dentro de un casco hay unas placas. Esto ayuda también tanto a reducir espacios y sobre todo, digamos que ayuda a manejar presiones más altas. Entonces, cuando, digamos, se quiere manejar CO2, se quiere manejar alguna aplicación que requiera ser más robusta en términos de temperatura de trabajo, esto funciona muy bien. Incluso también, pues, también se maneja en aplicaciones de salmuera y licuefacción de CO2. Ahora, el intercambiador de placas abiertas.
Este también se conoce, digamos, hay una alternativa que es el falling fill. Básicamente se manejan placas también de acero inoxidable, también con ciertas corrugaciones, pero no están pegadas uno junto a la otra, sino que tienen una distancia. Entonces, en esta aplicación se cuenta con una bandeja en la parte superior. Esta bandeja se llena con agua y hay algunos orificios que distribuyen homogéneamente el agua para que caiga simplemente por gravedad a un recipiente, a una tina en la parte inferior. Esto puede tanto tener la tina como tener una banda con el producto ahí en medio, ¿cierto? ¿Qué ventajas tiene esta aplicación? Que al ser abierto, yo puedo manejar temperaturas de refrigerante de evaporación por debajo del punto de congelamiento del fluido a refrigerar. Digamos, en el caso anterior, si yo manejo en un chiller de este tipo eh, una temperatura inferior, tengo el riesgo de congelar las placas. Asimismo, en el casco y tubos también tengo el riesgo de congelar el agua dentro del tubo. Y esto ocasiona roturas y el daño de los equipos. Igualmente acá también ocasiona que se abran las placas y las fugas y pues bueno, eso genera bastantes inconvenientes. Entonces ellos tienen la limitante que no puedo bajar del punto de congelamiento por seguridad. Sin embargo, en este caso, debido a la apertura entre placa y placa, yo puedo permitir la formación de una pequeña capa de hielo entre ambas sin riesgo de que el intercambiador se me dañe. Entonces, esto me va a permitir que yo pueda tener un agua helada muy cercana al punto de congelamiento. En este caso, el fabricante la pone por 0.5 grados centígrados, recordando que el congelamiento sea en 0 grados. Adicionalmente, cada placa de estas puede permitir un enfriamiento de un diferencial de 32 grados centígrados. O sea, ellos garantizan 32 grados centígrados al ingreso y 0.5 grados centígrados a la salida. Bueno, esto junto con una recirculación y una mezcla que se hace en la parte de la tina, ¿no? Otra ventaja que tiene es que al ser abiertas, pues la limpieza es mucho más sencilla que cualquier otro tipo de intercambiador porque simplemente tengo que abrir una puerta y ya puedo hacer una limpieza mecánica sobre la misma. Entonces es ideal para cuando hay un intercambio directo con el producto. Esta es la fotografía del intercambiador real. Y tenemos una alternativa de intercambiador de placas abiertas, pero que se sumerge. O sea, tengo una tina donde sumerjo el intercambiador. Entonces, pues ahí tiene la misma ventaja de ser intercambiador de placas abiertas, también el tema de la limpieza, del riesgo de congelamiento se conserva. Eh, Incluso estas aplicaciones también pueden funcionar para generación de hielo y una pequeña capa de hielo pues que tenga eh, acumulación de energía fría. Y adicionalmente para el uso de salmueras. Pues hay que revisar los materiales para este tipo de aplicaciones, ¿no? Otra tecnología que es bastante, digamos, utilizada de manera, digamos, un poquito artesanal y en el pasado, eh, junto con los intercambiadores de calor de casco y tubos, es la alternativa del serpentín sumergible. Entonces se cuentan con serpentines que se sumergen y se hace junto con una bomba de agitación el intercambio entre el serpentín y el agua que uno quiere refrigerar. Sin embargo, pues estas aplicaciones es para manejar el agua en un sistema indirecto, o sea, no hay un contacto pues con el producto. Esto funciona en aplicaciones de salmuera o simplemente de enfriamiento de agua, aunque ya está muy mandado a recoger, debido a que pues maneja unos diferenciales altos entre el refrigerante y el agua, y esto pues ocasiona una pérdida de eficiencia. Adicionalmente, pues esta construcción, por lo menos la de acá, se utiliza en fabricación de bancos de hielo, pero quiero hacer notar que si una planta no está produciendo hielo, no tiene el tiempo de recuperación para que los tubos generen hielo, ya esta aplicación no es de banco de hielo, sino que es una aplicación que está trabajando como chile. Bueno, entonces ya que vimos los tipos de chiller, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para la selección del chiller? Entonces están
los costos de funcionamiento, la eficiencia del sistema. En esta eficiencia del sistema está también la selección del refrigerante, que ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. La inversión inicial de la instalación, es claro, el tiempo de vida útil de la máquina, eso lo marca pues también el tipo de chiller, el tipo de sistema, la facilidad del mantenimiento o los costos de mantenimiento también, el espacio que tengo yo disponible en la planta para poder hacer la instalación, los niveles de ruido, esto sobre todo hace parte del sistema de refrigeración que alimenta el chiller, el respaldo postventa y que sea Mayecawa. En el tema de la eficiencia energética, ahí depende de varios factores, como ya dijimos. Entonces, lo primero es el refrigerante. Como sabemos, pues el amoníaco es más eficiente que los halocarbonados. El tipo de intercambiador y de subsistema que se trabaja. No solo el tipo, sino también el tamaño. Entre menos diferencia entre la temperatura de evaporación y la temperatura que yo requiero de agua tenga, es más eficiente el equipo. Sin embargo, pues hay un tema físico que va a hacer que haga un salto importante en el tamaño del intercambiador y pues allí de pronto en la inversión inicial no va a ser viable hacerlo. Entonces hay que buscar como un punto óptimo. El tipo de sistema de refrigeración, como ya vimos, puede ser recirculado, inundado, en expansión directa. Entonces esto depende pues en la eficiencia del sistema. El tipo y el tamaño del condensador es muy importante, ya lo vamos a ver también un poquito en detalle. Y la temperatura de evaporación de trabajo. Estos dos puntos en eficiencia voy a profundizar a continuación. Pero antes de eso, entonces tengo que explicar qué es el COP, el coeficiente de desempeño. Es la eficiencia energética del chiller. También, digamos, en las aplicaciones comerciales de chiller paquetizados, también se llama ER en español. También lo encuentran así. Entonces, es la relación entre la capacidad de refrigeración del sistema y la potencia consumida por el sistema. Entonces, la fórmula del COP es la capacidad sobre la potencia eléctrica del sistema. Entonces, yo quiero que lo entiendan así. Es cuántos kilovatios de calor me entrega a mí el sistema por cada kilovatio de electricidad que yo le estoy suministrando al sistema. Entonces, esto es una medida de la eficiencia energética del intercambiador. Entonces, yo quiero mostrar a continuación el impacto de la temperatura de condensación en el COP. Acá vemos dos gráficas. Bueno, son 4 gráficas, pero pues esta parte de acá corresponde a un compresor de tornillo con R134A, trabajando con una temperatura de evaporación de 2 grados centígrados. Esta parte de acá corresponde a un compresor de tornillo de amoníaco, trabajando con temperatura de evaporación de 2 grados centígrados. Y se hizo una estimación trabajando la temperatura de condensación desde 30 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. Esta temperatura de condensación es un parámetro de diseño, depende de las condiciones ambientales. Si de pronto la condición ambiental pues es muy caliente, no voy a poder llegar a los 30 grados centígrados. Pero también depende del tamaño y la selección del equipo que yo instalo. Quiero notar pues que la potencia absorbida va en aumento, es la línea naranja, va en aumento en ambos casos, con mayor inclinación que la pérdida de capacidad del chiller. Por cada grado centígrado es aproximadamente 3% el aumento en el COP, en la pérdida, perdón, en el COP, por cada grado centígrado que yo estoy trabajando lo más caliente. Entonces, digamos que como es un aumento porcentual, finalmente para esta comparación de 20 grados, la diferencia entre el COP de 50 a la diferencia de 30 está en un 80%. Este aumento porcentual es muy similar en ambos casos, tanto para el 134 como para el compresor de amoníaco. En este caso era del 3% el promedio y en el caso del amoníaco es de 2.9%. Entonces, ustedes ven el impacto impresionante que tiene en el COP el aumento en la temperatura de condensación. Cuando ustedes tienen una fácil disponibilidad del agua,
una recomendación es que manejen intercambiadores, condensadores, perdón, tanto intercambiadores de agua o evaporativos, si tienen ese recurso disponible. Ahora, para la temperatura de evaporación, el impacto de la temperatura de evaporación en el COP, también se hizo lo mismo. En este caso, pues dejamos la temperatura de condensación constante. Estamos trabajando en el 134 con una temperatura de condensación de 39 grados centígrados y en el amoníaco de 35, principalmente porque se maneja casi siempre el amoníaco con condensador evaporativo y el refrigerante 134 va con condensador por aire. Pero el impacto en el COP es similar. En este caso, se ve el aumento a medida que yo aumento la temperatura de evaporación. Bueno, acá tenemos el rango desde menos 10 grados centígrados de evaporación hasta 10 grados centígrados. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, la potencia absorbida es muy estable, pues sí va en aumento, pero es más o menos estable, pero la diferencia en la capacidad que entrega el chiller, el compresor, es muy grande. Entonces, esto es la afectación principal en el COP. En este caso, ya estamos hablando de que el aumento porcentual es de un 3.6, 3.5%, 3.6 para el 134 y 3.5 para el amoníaco. Y la diferencia porcentual del COP al final, en los 20 grados centígrados de comparación, que va de menos 10 a 10, es del 100%, es el doble. Acá más o menos lo vemos, está por 2.7, acá está terminado como de 5.4 y asimismo acá estamos empezando en 4 y estamos terminando en 8. Entonces, cuando uno selecciona el chiller, poder tener una temperatura de evaporación lo más alta posible y una temperatura de condensación lo más baja posible, pues me va a permitir a mí tener el chiller con el menor costo operativo. Ahora, queremos mostrar las soluciones que tiene Mayecawa para todo lo que corresponde a Chile. Pues sobra decir que todos los intercambiadores y los sistemas que se han explicado anteriormente, nosotros los ofrecemos. Nosotros tenemos convenios a manera de multinacional con las principales fabricantes de estos intercambiadores que ya mostramos. Y pues el sistema de refrigeración nosotros los diseñamos y proveemos todo lo que corresponde a las patas, válvulas, tanques y demás. Entonces, en la primera solución que queremos mostrar es el sistema en cascada para el enfriamiento. Entonces, el sistema en cascada, en este caso hablando de chiller, es que hacemos un enfriamiento de varios chillers en serie. Entonces, consiste en poner varios chillers en serie y hacer ese enfriamiento por etapas. Entonces, como ya sabemos, a mayor temperatura de evaporación de un sistema es mejor su eficiencia. Entonces, al manejarlo por etapas, yo puedo manejar un chiller que enfría el agua a una temperatura de evaporación más caliente, aumentando eficiencia, después el otro a una, digamos, intermedia y otro final a la temperatura que se requiere llegar a la salida. Y esto al final ocasiona que el aumento de eficiencia sea mayor. Entonces, bueno, también cuando uno sube la temperatura de evaporación, la capacidad de las líneas instaladas aumenta. Entonces, esto puede ocasionar incluso que yo pueda reducir los diámetros de la instalación, o si dejo los diámetros, pues va a tener menores caídas de presión, lo que me representa un ahorro energético también. Acá tenemos un esquema de cómo es el sistema en cascadas. Entonces, tenemos una planta de proceso con varias líneas o usuarios que requieren agua helada. Acá tenemos un tanque, donde es una cisterna donde almacenamos el agua y vamos a hacer el enfriamiento por etapas. Entonces, succionamos de la parte más caliente y lo pasamos al primer chiller que está trabajando a una condición de temperatura de evaporación mayor. De allí sale al siguiente chiller a una condición, digamos, intermedia, y de esta salida entra al otro chiller para completar pues el diferencial de temperatura requerido a la mayor eficiencia. A continuación lo vamos a ver en un caso práctico real. Entonces, esta planta era una planta embotelladora que requería enfriar 275 metros cúbicos hora de propilenglicol al 17%, desde 15.7 grados centígrados hasta 3.54 grados centígrados. Entonces, de manera tradicional, nosotros pondríamos 3 chillers trabajando en paralelo. Entonces, como necesito tener el agua a 3.54 grados centígrados,
los tres estarían evaporando a 0 grados centígrados. La temperatura de condensación de esta planta es de 30 grados centígrados por su locación, principalmente. El COP de estos tres chillers es de 6.3. Ahora, digamos, en el sistema de cascadas se hizo la selección con 3 chillers trabajando en serie de la siguiente manera. Entonces, el primer chiller enfriaba de 15.7 a 10.3 grados centígrados. La temperatura de evaporación en este caso se trabajó con 6.3 grados centígrados y el COP de este chiller era de 8.5. El siguiente chiller cogía la tapa de 10.3 y lo bajaba hasta 5.45, lo enfriaba, perdón, con temperatura de evaporación de 2.5. En este caso el COP era de 7.4. Asimismo, el siguiente chiller tomaba esa agua 5.45 y la enfriaba a 3.54, que era la salida requerida. Y en este caso, pues sí necesitábamos tener la temperatura de evaporación de 0 grados centígrados con el mismo COP de 6.3. Al hacer el análisis ya del COP general de todo el sistema, de todos los tres sistemas, pues el COP resultante de esta cascada era de 7.6 y esto representa un ahorro del 20% comparado con el 6.3 para esta aplicación. Entonces, cuando uno tiene diferenciales altos y unas capacidades también de pronto grandes, esto representa un ahorro impresionante de energía y de dinero, ¿no? Como siguiente solución tenemos la termoacumulación. Como ya vimos en el pasado, pues sí es importante tener un recipiente, una cisterna que mantenga el agua helada para poder cubrir los picos de carga. Entonces, esta es la solución para la variación en la demanda térmica sin sobrecargar los equipos. Se recomienda una autonomía mínima de 15 a 20 minutos, principalmente por el tamaño que dan los tanques. Esto ayuda a compensar los picos instantáneos de carga del sistema, porque tengo esa agua fría y la puedo consumir sin necesidad de que el sistema de refrigeración requiera más equipo, ¿cierto? Esto disminuye el tiempo de operación de los compresores, porque cuando yo tengo de pronto algún sistema que me permita el apagado de los compresores, si con el pico de carga lo logro atender con el agua que tengo en el recipiente, no es necesaria tener que prender un compresor para apagarlo a los 15 o los 20 minutos. Adicionalmente, tiene la gran ventaja de que tengo este tiempo para solventar algún fallo en el chiller o en el compresor, en lo que suceda. Entonces, si tengo algún fallo, tengo una alarma, se me apaga el equipo, yo voy a tener este tiempo, estos 15 o 20 minutos de autonomía para poder gestionar y arreglar el problema que puede estar pasando y que no afecte pues a los usuarios del sistema de refrigeración. Aquí tenemos entonces cómo es una solución. Nosotros manejamos tanques estratificadores. Estos tanques pues tienen una geometría, tanto en sí una geometría y internamente tiene un diseño especial realizado por Mayekawa, donde logramos hacer una estratificación de la temperatura del agua o del agua glicolada que se maneja. Entonces, digamos, para el agua hay un caso específico, digamos, por la termodinámica del agua, se sugiere que se trabaje por encima de los 5 grados. Si es menos, pues ya, digamos, que consulten con nosotros para poder ver alguna alternativa al tanque estratificado. Pero lo que muestra es que en la parte superior está más caliente y esto va bajando la temperatura, bueno, se va estratificando precisamente para que en la parte inferior esté mucho más frío. Esto nosotros lo monitoreamos con algunos sensores de temperatura a lo largo del tanque, donde vamos viendo también ese nivel de estratificación. Acá tenemos una aplicación para una planta cervecera donde se utilizó etanol. Esto lo podemos hacer con algún tipo de salmuera. De pronto el etanol se utilizó por lo que era mucho más económico. También se utiliza con propilenglicol o con etilenglicol, dependiendo pues la concentración. Acá tenemos también un ejemplo de una planta también cervecera donde se tiene el tanque estratificador para los usuarios. Otra solución que tenemos son los paquetes chiller de fábrica. Estos paquetes chiller con tecnología microcanal se fabrican en la fábrica de Mayekawa, Brasil.
Hay varias opciones. Estamos manejando tanto refrigerantes eh, alocarbonados como el amoníaco, como también propano. Entonces, pues es un chiller paquetizado. Ya ahorita les muestro la tabla de capacidades que manejamos. Está totalmente estandarizado. También maneja la temperatura de entrada de 12, salida de 7. En nuestro caso, pues nosotros manejamos temperatura de evaporación de 2 grados centígrados. Es microcanal por la tecnología del condensador. El condensador utiliza microcanales de aluminio eh, que también ayudan a que la carga del refrigerante sea muy baja. Estos condensadores están reemplazando a los condensadores de tubos y aletas de aluminio, de tubos de cobre y aletas de aluminio. Entonces, pues esta es la solución que nosotros tenemos. Acá tenemos ya una fotografía, este sería uno de propano, y acá tenemos uno con un intercambiador placas y juntas. Y esta imagen ya es en la planta de fabricación. La quiero mostrar porque también tenemos la alternativa pues, de instalar la bomba y quería mostrar también las conexiones, cómo son las conexiones de la línea de agua. Entonces es un equipo que prácticamente uno pone en la planta y alimenta eléctricamente, conecta las líneas de agua y ya está listo pues para trabajar. Bueno, depende de que la planta o el país pues también se debe hacer la carga del refrigerante. Acá tenemos las tablas de capacidades para estos paquetes. Entonces, en amoníaco estamos manejando capacidades de 40 a 75 toneladas de refrigeración. El compresor que nosotros usamos es de la serie K y es un compresor reciprocante. Para freón, esta tabla está hecha con 404, también puede funcionar la misma tabla para 507. El sistema también puede trabajar con 134, pero pues la capacidad se ve un poco reducida. Con freón tenemos desde 40 hasta 100 toneladas de refrigeración. Este último de acá es el propano. El propano está reemplazando los halocarbonados debido a su bajo impacto en el calentamiento global. Entonces ya cada vez está siendo más aceptado a nivel internacional, a pesar pues de que tiene digamos, es un refrigerante volátil, entonces es de cuidado, pero a pesar de esto, ha venido desplazándolo por su alta eficiencia y por lo que tiene impacto mínimo en el calentamiento global. Las capacidades van de 50 a 94 toneladas de refrigeración. Estos paquetes vienen con algunas opciones. Podemos montar un variador de frecuencia para el compresor. Esto no lo había hablado, pero en cargas parciales es muy importante que la eficiencia se mantenga lo más alta posible y esto se logra utilizando variadores de frecuencia. Como ustedes se han dado cuenta, los chillers trabajan mucha parte del tiempo en cargas parciales. Entonces, para esto es muy recomendable que siempre se maneje con variador de frecuencia para mantener la eficiencia lo más alta posible. Asimismo, los motores del ventilador pueden ser electroconmutados. Estos motores electroconmutados son de máxima eficiencia y también permiten la variación de velocidad. Entonces, pues va a tener ahorro tanto en la parte de compresión como en el condensador. Otro opcional es el subenfriador en el líquido del refrigerante para una mayor eficiencia. También, pues hacemos chiller fabricados, preensamblados en fábrica. Para la aplicación del cliente, lo hacemos a la medida de la necesidad de cada cliente. Entonces, estos chillers los montamos en un skid, tenemos todo el sistema de refrigeración. De pronto el condensador puede ser tanto evaporativo que se pone externo o puede ser un intercambiador casco y tubos o de placas, condensador por agua, que se ponga en el mismo skid. Esta aplicación la tenemos en solución tanto de la fábrica de Mallecao, Brasil, como en la fábrica también de Colombia. Acá vemos un skid donde tiene el intercambiador inundado con un compresor de la última serie de nosotros, que es la serie I, totalmente preensamblado de fábrica. Entonces, asimismo, llega a la planta del cliente, se pone la estructura, se ancla, se le carga el refrigerante y se pone la parte eléctrica y la línea de agua y listo, ya se puede poner en funcionamiento. Esto facilita mucho
sobre todo, digamos, que no se haga trabajo en la parte de cliente, los costos pueden verse reducidos por esta misma logística. Digamos, el tiempo, pues sí, lógicamente es un poquito más largo el tiempo de construcción, pero es una medida que ha gustado mucho a varios clientes. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso, se montaron sobre una estructura varios chillers. Tenemos dos chillers. Acá no se ve, pero que tenemos un compresor reciprocante también para atender otro chiller. En este caso, pues sí, también ambos son sistemas inundados por la capacidad que se manejó. Acá tenemos también un caso similar. El condensador, en este caso sí es condensador casco a placas, pero es operado por agua con un compresor tradicional de nuestra serie B, y también el chiller sí es también con un sistema inundado. En este caso tenemos para trabajo con refrigerantes R134A, tenemos el intercambiador para el enfriamiento operado con expansión directa y el intercambiador placas para condensador. El microprocesador y toda la unidad también preensambladas de fábrica. También con compresor reciprocante, un sistema inundado también para enfriamiento. Y en este caso tenemos también para freón un chiller, pero en este caso sí es casco y tubos, tanto en el condensador, que es el de la parte inferior, como el evaporador. Son casco y tubos. Acá tenemos otra disposición de chiller preensamblados. En este caso, el condensador evaporativo sí llegó a la planta del cliente directamente y se montó en sitio, pero el resto sí se hizo en la fábrica, en la oficina de Colombia. Tenemos otra perspectiva de ese mismo chiller. Acá tenemos también otro chiller. Este chiller es con placas soldadas completas, braced. Esta fabricación se hizo totalmente en acero inoxidable por requerimiento y por el ambiente un poquito más agresivo. Adicionalmente, nosotros hacemos los proyectos instalados en la planta del cliente, algunas veces por temas de capacidad, cuando es un proyecto grande, por temas de economía, conviene que se haga en la planta del cliente la instalación. Esto favorece los costos de inversión y la comodidad del cliente. Entonces, acá tenemos una fotografía donde hay un chiller inundado, está aislado, y se trabajan pues varios compresores en ese sistema. Es un sistema de refrigeración completo con amoníaco. Otra fotografía de trabajo en cliente, esto no está terminado, también es un chiller inundado, que manejaba pues, acá hay otro intercambiador, maneja climatización uno y el otro maneja una línea de proceso. Otro chiller casco y tubos, tanto el intercambiador del evaporador como el condensador también es casco y tubos. Acá tenemos un chiller en expansión directa, casco y tubos, que se utiliza en una aplicación RSW. Entonces tenemos acá las tinas de agua de mar y pues los chillers. Esta también es una aplicación RSW de chiller expansión directa, pero en este caso está trabajando dentro del barco. Esta aplicación es una aplicación dentro del barco, por eso digamos que se ve tan reducido el espacio. Es un chiller también en expansión directa. Acá tenemos un sistema de climatización para una planta. Es un chiller que trabaja con propilenglicol al 30%. Es inundado y también pues se le puso aislamiento. Este aislamiento pues ayuda a que no haya pérdidas pues de carga en el sistema. Y adicionalmente por la temperatura de trabajo pues empieza a haber formación de hielo en las placas y pues para evitar eso se pone el aislamiento. Las unidades satélite. Digamos que esta es una opción
También que corresponde a los sistemas preensamblados de fábrica. La diferencia es que también se hace la estructura de la parte superior y se ponen equipos en la parte superior y el cerramiento. Esto también permite que manejemos, digamos, por los temas normativos de los flujos de extracción de la sala de máquinas y manejemos un sistema de manejo de fugas de refrigerante. Acá tenemos un chiller en unidad satélite, entonces también es un chiller inundado. Pues todavía no se ha puesto el cerramiento en esta parte. Otro chiller también inundado en fábrica de una unidad satélite. Adicionalmente, pues nosotros hacemos ingeniería, entonces eh, cuando entregamos el proyecto, hacemos el diagrama PNID, el diagrama de flujo pues de todo el sistema. Acá tenemos un sistema con dos chillers y un compresor reciprocante. Acá podemos ver también dos compresores reciprocantes con dos chillers, pero en este caso son chillers inundados con condensador evaporativo, un sistema de amoníaco. Entonces, hacemos la ingeniería del diseño de todos los diámetros de las válvulas que van, los accesorios, absolutamente todo. Y esto va acompañado pues de las isometrías. Entonces, hacemos la implantación de los equipos que han sido seleccionados con todos sus recorridos, con todas sus líneas. En este caso, se hizo también incluso hasta la línea de agua, todo el sistema con tanque estratificado. Entonces, pues las ventajas de tener una isometría son muchas. Pues en principio puedo mencionar organizar la planta y dimensionar las áreas que requiero. Eh, el hecho de que se hagan todos los recorridos de tuberías, pues van a permitir que los desperdicios de material que yo adquiera, pues sean mínimos. Pues también se pueden manejar algunas alternativas en la fase de diseño que convengan a ambas partes. Entonces, tiene muchísimas ventajas estas isometrías y pues nosotros también estamos en capacidad de hacerlo. Esta también es un chiller inundado, un sistema totalmente de refrigeración con amoníaco. Acá también tenemos, esto es un paquete chiller completo de una alta capacidad y también tiene un condensador a placas. Esto tiene la ventaja también de que la carga de refrigerante fue muy baja. Y el chiller inundado, acá está cómo se hizo el diseño y pues cómo se hizo la ejecución. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Ya quedamos con la parte de preguntas y les recomiendo su participación en la encuesta de satisfacción. Y también pues acá que nos sigan por favor en las redes sociales. Acá están todos las direcciones para que nos sigan y estén pendientes de la información que nosotros ponemos y de los siguientes webinars que vienen. Muchas gracias. Juan Pablo, a ti muchísimas gracias por esta intervención tan valiosa. Creo que ha sido una conferencia que ha dejado bastantes preguntas en respecto a todo este tema del chiller correcto para el proceso de enfriamiento. Y tenemos algunas preguntas. En este momento los vamos a invitar a que arranquemos con las preguntas de satisfacción de tengan o dudas al respecto. Entonces, vamos a lanzar las preguntas de la votación. Son tres preguntas. Perdón, Heidi, se te cortó un poco. No sé si fue para todos. No sé si puedes repetir la última parte. Ok. ¿Ahí ya me escuchas mejor? Sí, sí, ahorita estás bien. Perfecto. Vamos a empezar entonces la votación, que son la encuesta de satisfacción, compuesta de tres preguntas, que agradecemos a todos responder muy rápidamente desde su sesión. Vamos a iniciar entonces las preguntas. En este momento inicia. La primera pregunta dice, ¿el tema tratado en este espacio genera valor para su profesión u ocupación? ¿Sí o no? Pueden ir respondiendo, por favor.
Agradecemos sus respuestas a la pregunta. El tema tratado en este espacio genera valor. Gracias, ya todos nos han contestado. En la segunda, de los siguientes temas programados para las próximas conferencias de Mayecagua, por favor indiquen en cuál sesión le interesa participar. Pueden escoger una o dos, las que ustedes gusten escoger en los temas, pueden escoger la cantidad que requieran. Y en la tercera pregunta, indique el tema que usted considera que es de gran importancia en los procesos de su planta o empresa y que Mayecagua lo puede apoyar. También pueden escoger más de una. Perfecto, ya creo que tenemos votaciones. Todavía hay personas que están votando las preguntas. Vamos a darle un tiempo adicional. Vamos el 45% del auditorio que ha votado. Esperemos a ese otro 50% restante. Muy bien, vamos a darle espera al 30% del auditorio que falta en votación. Muchas gracias por toda esta votación que es valiosa para nuestra mejora y para próximos temas que manejemos. Bueno, tenemos un 90% del auditorio que nos apoyó en todas estas respuestas. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a dar cierre así a la votación. Gracias por sus respuestas. Bien, Juan Pablo. Entonces, vamos a revisar el tema de las preguntas. Ya tenemos algunas aquí puestos. Ya tenemos aquí algunas preguntas y ya nos están subiendo otras preguntas acá. Bueno, entonces nos vamos con la primera pregunta. Nos dicen, en este tema, pues nos van a acompañar los otros ingenieros que nos apoyarán dependiendo de los temas que manejemos en las preguntas, nos estarán apoyando allí. ¿Qué ventajas de Max? ¿Qué ventajas y desventajas hay entre el intercambiador de calor de casco tubo espiral versus el intercambiador de calor de placa? Ventajas, bueno, la robustez, la presión de trabajo, aguantan unas presiones de trabajo más grandes y el tiempo de vida útil, digamos, el tiempo de vida de un intercambiador a placas es mucho mayor, es cercano a 25, 30 años, mientras que el intercambiador a placas es de 15 años aproximadamente. Entonces, esa es la ventaja principal. Adicionalmente, la flexibilidad, de pronto para muchas aplicaciones es más flexible el intercambiador casco y tubos. Bueno, usted menciona que es el espiral, entonces el espiral lo que hace es una construcción sellada donde viene el recorrido de los dos fluidos que trabajan en espiral. Yo lo conozco en la aplicación vertical. En ese caso, digamos que la transferencia también es muy buena y también aguanta mucho más presión. Sin embargo, pues el casco y tubo, el de placas tradicional, pues sí maneja mejores niveles de eficiencia. Entonces, principalmente viene siendo la robustez y las presiones de trabajo. Muchas gracias, Juan Pablo. Tenemos una siguiente pregunta de Luis Acevedo. ¿Recomienda la aplicación de una línea de gas caliente para evitar el congelamiento en un intercambiador de placas cuando se opera con una temperatura de agua cercana al punto de congelación? Sí, pues digamos, eso no mencionamos esa parte, pero tradicionalmente ponemos siempre una línea de gas caliente de servicio, pues sobre todo en sistemas de amoníaco, porque eventualmente los controles pueden llegar a fallar y puede presentarse congelamiento. Normalmente las plantas lo que hacen es que le aplican agua al intercambiador, pero pues este proceso es muy demorado. Entonces el gas caliente
hace que la restitución pues, de la puesta en servicio del intercambiador sea más rápida. Entonces, nosotros tradicionalmente sí lo ponemos, pero pues eso tiene que también tener sus niveles de seguridad y de manejo apropiado, ¿no? Gracias. Nos pregunta de Ítalo Alba. Para refrigeración de agua de mar más cerca a 0 grados centígrados, ¿qué tipo de intercambiador es más eficiente? ¿Uno de placas abiertas o casco tubo? Digamos que siempre es más eficiente el de placas. Para placas abiertas en aplicaciones de agua de mar, yo logro también una temperatura muy cercana y tengo un nivel de eficiencia mayor. En ese caso, pues el material también tiene que ser especial y tiene la ventaja que se puede, la misma ventaja, o sea, se puede congelar, se puede manejar una temperatura de evaporación más baja. Ahora, si como quiero que esté muy cerca del punto de congelamiento, conviene que sea mejor a placas abiertas. Sin embargo, digamos que los temas de espacio, depende de dónde se vaya a poner, el intercambiador de placas abiertas ocupa más espacio porque las distancias que maneja entre placa y placa. Entonces, hay que ver muy bien la aplicación para saber en qué espacio se debe poner. Tradicionalmente se utiliza casco y tubos, digamos, por lo menos en las embarcaciones. Y así es para una recepción, puede ser de placas abiertas, sin problema. Muchas gracias, Juan Pablo. Aquí tenemos de Luis Acevedo. En la industria de bebidas, las nuevas tecnologías permiten embotellar la bebida hasta 15 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura de evaporación de NH3 máxima que puede operar el compresor? Pues digamos que nosotros máximo hemos trabajado hasta los 12 grados centígrados. No es recomendable para amoníaco que se trabaje más. Incluso estos equipos que manejan ya esta temperatura de evaporación son especiales en el sello mecánico y en el manejo de la válvula deslizante. Tienen unas modificaciones para poder trabajar a la presión de succión que exige esta aplicación. Entonces, digamos que tienen que tomarse algunas medidas, no solo en el compresor, sino también en el sistema, pero yo creo que podemos hablar de 10 grados centígrados. Ok, gracias por la exactitud. Nos dice Eugenio Luis Contreras, el tema que el recipiente está aislado, ¿no tendría que tener aislación o aislamiento en todo el alrededor o realizar ventanas de inspección de 50 por 50 en formato de caldera? ¿Se refiere al aislamiento del intercambiador como tal? Si es el aislamiento que mostramos del intercambiador como tal, este aislamiento es desmontable porque pues igual el equipo tiene que hacérsele mantenimiento, tiene que eventualmente cambiársele los empaques. Entonces, sí hay una configuración con tornillos en algunas partes para poder desmontar totalmente el aislamiento y poder hacerle servicio al equipo. Pues que hay las partes que son fijas, pues no requieren que sea desmontable, ¿no? Pero sí se dejan ese tipo de ventanas, claro. Muy bien, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta de Catalina Vargas y nos dice, ¿cómo funciona el tanque estratificador respecto al apagado o encendido de compresores o regulación de capacidad? Bueno, digamos que en ese aspecto es un poquito independiente, porque el sistema de refrigeración está trabajando en una línea recirculada para poder enfriar el tanque de estratificación. Entonces, digamos que el tanque de estratificación va a poder asumir las cargas de los usuarios de manera independiente. Y eso lo hace, digamos, él tiene una bomba que nosotros llamamos la bomba de suministro a los usuarios, y pues ella va a tomar el agua más helada que tiene el tanque de estratificación para enviar a los usuarios. Ahora, si digamos la variación, pues en este caso es baja, pero si tengo algún inconveniente o algún pico de carga en el sistema muy alto y que se
se me afecte pues, la temperatura del tanque de estratificación, ya viene el sistema de refrigeración que está recirculando el agua entre los intercambiadores y el tanque de estratificación a hacer ese control. Sin embargo, digamos, tanto en el sistema en cascada como en otros sistemas, lo que uno hace es que enlaza la operación de los compresores para poder gestionar eficientemente este tipo de encendido apagado y los rangos de trabajo más eficientes posibles, digamos, como en los enclavamientos para que algún compresor únicamente sea uno el que module y los otros estén trabajando al 100%. Este tipo de cosas se hacen en la parte de control, pero pues como el sistema de estratificación es algo estable, normalmente cuando están en operación, si se ve el calentamiento, pues los sistemas van respondiendo a la tasa de recirculación del agua que está recirculando al tanque estratificador. Heidi, creo que apagaste el micrófono. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, estamos mirando aquí la séptima pregunta de Sergio Rivera. Nos dice que si tienen unidades bomba calor para reutilizar la energía del condensador. Sí, sí, claro, claro. Digamos, en la parte de eficiencia en plantas, cuando hay más usuarios, podemos aprovechar la energía del calentamiento para otros usuarios, para calderas o otros. Nosotros sí proveemos también bombas de calor, claro. Ok, perfecto. Nos pregunta Eugenio Luis Contreras. AMEI, uso de termografía en los equipos es recomendado. ¿En cuáles? ¿Con cuál otra técnica la podemos complementar? Pues digamos que la termografía nosotros la hemos utilizado sobre todo para inspeccionar la correcta operación del equipo, pero no como, o sea, no la utilizamos como ensayo no destructivo, tradicionalmente no, pero me imagino que también funciona bien. Perfecto. César Augusto Galindo nos pregunta, ¿por qué los intercambiadores de placa no tienen válvulas de corte inmediatas? Los intercambiadores de placas, digamos que uno lo pone en el sistema, o sea, no las tiene ahí mismo, pero la pone en la conexión de salida. Finalmente, si uno pone dentro del intercambiador, pues las placas están uno junto a otra, entonces ahí no hay una conexión directa a la línea de suministro, porque vienen primero las placas. Entonces, cuando uno pone las válvulas de seguridad, tiene que ponerla en la conexión de salida. Entonces, si es un sistema de expansión directa, debería ir en la conexión de salida para aliviar la presión. Y pues si es en el tanque inundado, como los tanques inundados tradicionalmente se ponen sin válvulas para no darle más pérdidas de presión a ese intercambio que es digamos, por sistema termosifón, ¿cierto? Entonces, en este caso, los tanques son los que tienen la válvula de seguridad y ellos garantizan la conexión, digamos, de la salida del intercambiador va a la línea superior, o sea, no entra en contacto con el líquido, sino va a la fase gaseosa del tanque. Entonces, allí garantiza que se haga un alivio de presión. Lógicamente, pues estas válvulas de seguridad tienen que dimensionarse para que disparen antes de la condición de diseño del intercambiador. Pero sí se deben utilizar por norma, claro. Perfecto. Max nos pregunta, ¿el intercambiador de calor de placas es universal para trabajar con agua dulce y agua salada en barcos? No, pues, o sea, lo que pasa es que ahí tendría que entrar a trabajar titanio. O sea, si usted pone un intercambiador a placas que esté con titanio, él puede trabajar también con agua dulce sin problema. Pues el titanio es para poder garantizar que la salinidad no afecte el material. Entonces, si es con titanio no hay ningún problema. Pero si es un intercambiador, digamos que yo tengo en una planta y lo quiero poner a trabajar con agua de mar, voy a tener un deterioro rápido de las placas y pues, se va a dañar el equipo por la salinidad. Bien. Freddy Gutiérrez nos dice, ¿cuál es el diferencial de temperatura del propilenglicol al 30% en un chiller de placas y la temperatura ambiente de una cámara de conservación?
Bueno, repíteme un poquito la pregunta que no la entendí así bien. ¿Cuál es el diferencial de Sí. temperatura del propilenglicol al 30% en un chiller de placas y la temperatura ambiente de una cámara de conservación? Ya, digamos que, o sea, hablar del diferencial al 30%, más bien ahí hay que hablar es un poquito como del punto de congelación a esa concentración. El diferencial en el intercambiador, digamos que lo hace el diseñador. Tradicionalmente, como se maneja para una cámara, se debería manejar cerca de 5 grados centígrados, dependiendo el monto de inversión, ¿cierto? Entonces, con 5, 6 grados está bien, digamos, como para una inversión inicial, pero eso es algo que lo pone el diseñador. Ahora, digamos, la temperatura a la que yo voy a trabajar para un 30% de concentración, yo creo que tenemos un límite muy cercano a -10. Tendría que revisar la tabla donde se congela. Normalmente nosotros, si el propilenglicol se congela a cualquier concentración, a una condición, nosotros trabajamos unos 3 o 4 grados más arriba, digamos, el punto de trabajo del equipo para que no esté tan cerca al punto de congelación, porque pues a veces las concentraciones de las líneas se van perdiendo y entonces pues si se pierde la concentración pues se me va a congelar el sistema. Ahora, la temperatura de aire de la cámara, digamos para un propilenglicol a -30 puede estar muy cercano de los 0 grados y de ahí para arriba. Muy bien, gracias Juan Pablo por esta explicación. En este momento, bueno, acaba de ingresar una nueva pregunta. Nos dicen, ya estamos cerrando estas preguntas. Si alguien tiene más preguntas para que nos las deje aquí en el chat. ¿Cómo puedo evitar un posible retorno de amoníaco líquido proveniente del chiller hacia la trampa de succión? Nos pregunta José Corrales. Hacia la trampa de succión, pues digamos que precisamente la trampa de succión es el elemento de protección para este tipo de incidentes. Digamos, si el chiller está en expansión directa, hay que monitorear necesariamente la presión y la temperatura para ver que el sobrecalentamiento sea el adecuado. Si ese sobrecalentamiento es el adecuado, entonces pues no hay ningún problema, pero si llega a ver que ya está el sobrecalentamiento en cero, pues ya sabemos que hay un retorno de líquido hacia las trampas. Entonces, si es un sistema de pronto inundado el que tiene en la línea de proceso, hay que revisar los controles y hay que poner de pronto algún switch flotador que nos dé una alarma de que está fallando el control del nivel para poder gestionarlo antes de que el líquido se me vuelva a una trampa de pronto de succión principal. Ok, Juan Pablo, muchísimas gracias. Bueno, acá nos dejaron otra pregunta, se están acordando así ya casi en cierre. En un sistema RSW, ¿cuál sería la mejor configuración en válvulas para mantener la eficiencia? La mejor configuración en válvulas. Yo pienso que sería un sistema inundado para mantener el sistema de eficiencia y el inundado pues lo que uno hace es mantiene el control de nivel. Sin embargo, es que los sistemas RSW son un poquito complejos por lo que siempre depende del espacio disponible en los barcos. Entonces, esto ha migrado. Hay algunos barcos que tienen sistemas inundados, que tienen incluso un sistema de alimentación tipo spray que maneja una bomba de recirculación que tiene unas boquillas, dependiendo del tamaño del barco. Pero últimamente se están poniendo únicamente sistemas de expansión directa por el ahorro de espacio, porque el espacio en un barco es bastante apreciado, ¿cierto? Entonces es más por espacio que se pone, pero definitivamente un sistema inundado nos brindaría una mejor eficiencia. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, a este momento ya no tenemos más preguntas en nuestro chat. Bueno, Juan muchas gracias Pablo, a todos por las preguntas. Mil gracias a ti por esta conferencia de Seleccione el chiller correcto para su proceso de enfriamiento. Damos así cierre a esta sesión, obviamente agradeciendo
a todos por su atención y participación durante la sesión del día de hoy. Mayecagua Maicon les desea que tengan feliz día y les invita a la próxima sesión que tenemos el 5 de agosto en el tema de optimización de costos de inversión mediante modelamiento en software Maicon para selección de equipos de refrigeración, para que lo tengan en cuenta. Próximamente en nuestras redes sociales estaremos publicando los links de inscripción para que pues su inscripción e ingreso en Zoom solo sea a través del correo que reciben y sea más rápido y no se demore la inscripción. Quedamos atentos para esta información. Juan Pablo, agradecerte inmensamente por este tema. Damos así cierre a la sesión el día de hoy. No sin antes agradecer a todos por su atención y acompañamiento. Les deseamos que tengan una feliz tarde el día de hoy, cierre de día. Muchísimas gracias a todos. Juan Pablo, muchas gracias. Dejamos aquí las redes de contacto, teléfonos donde nos puedan contactar o establecer en todas las preguntas que tuvieron. Igualmente, si gustan, mucho gusto, nos pueden dejar los datos, con gusto les estamos llamando. A todos, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a todos y espero les haya gustado. Gracias, Juan Pablo.